¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, tengan todos y todos ustedes bienvenidos a este diplomado en lógica jurídica electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece que es fascinante, es interesante saber de él más porque vamos a hablar de, el módulo está titulado Modelos de Lógica Jurídica y empezamos con Aristóteles y el modelo del silogismo. Y yo agregaría como un subtítulo, la vida secreta del silogismo y lo que usted nunca se atrevió a preguntar del silogismo. Entonces, pues vamos a ver, vamos a abordar este tema el día de hoy, porque parece que hay un mito, y bueno, sí hay un cierto mito en todo esto, pero tiene algunas cosas de verdad, algunas cosas que en su momento se dijeron y fueron relevantes y muy importantes. Porque siempre que hablamos del silogismo y del silogismo jurídico, pensamos muy probablemente este dato en relación a que el silogismo solamente se compone de una premisa mayor, de una premisa menor y su conclusión. Pero hay más, hay mucho más que esto. Y hoy vamos a platicar sobre ello. Generalmente un curso de silogismo para los que tomamos lógica en la preparatoria antes del año 1994-96, pues todavía llevamos lógica en la preparatoria. Hay algunas preparatorias que ya no llevan lógica y solamente hablar de silogismo se llevaba casi un semestre. Era un tema, era un tema extenso, era un tema que había que ver con mucho cuidado. Hoy lo veremos en menos de 120 minutos, pero hablaremos sobre lo más esencial del silogismo para que tengan ustedes una noción general. De hecho, el silogismo tiene una aplicación jurídica interesante, sobre todo cuando hablamos de subsunción de normas inferiores a normas superiores. Y vamos a explicar el contexto del silogismo. Bueno, sin más, pues voy a compartir con ustedes algunas láminas para que sea un poco más dinámica esta sesión y no se me aburran. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre un poco del silogismo. El silogismo es un término, la palabra silogismo es eh, es una palabra que aglutina algunos sentidos diversos. La palabra silogismo viene de sil, que significa juntos o en conjunto, y luego la palabra logisestai significa considerar o calcular. O sea que es como calcular en conjunto, como ver las cosas en conjunto. Eso es lo que significa la palabra silogismo. Pensar o calcular o razonar en conjunto. Ángeles, eso está muy bueno. Razonar en conjunto. Eso es lo que significa silogismo en español. Es una palabra acuñada por Aristóteles. En el diccionario de raíces indoeuropeas, el Pocorni, la palabra silogismo o silogismos deriva del griego sil-lego, o sea, todavía una contracción mayor, que quiere decir juntar o componer resultando algo. Juntar o componer resultando algo. Es como pensar en conjunto las cosas. Y logisomai, o logisestai que vimos hace rato, que refiere a considerar, calcular o razonar. Ahí está la fuente del diccionario de raíces indoeuropeas, que es el de donde vienen el griego y el latín. Un silogismo es reunir elementos considerados o calculados de cierta manera. La voz indoeuropea leg también es el origen de las palabras como legal, legítimo, legislador y lex. Fíjense, entonces, log o legismos o sileg, o la palabra lego, de donde viene el juego Lego, que son unas piezas chiquitas que se pueden conectar y si uno las arma conjuntamente aparece una cosa completa. Eso es un poco la idea de lo que es un lego o un silogisestai o un silogismo. Es pensar las cosas en conjunto, no pensar las piezas por separado, sino ver cómo las piezas se conectan entre sí, cómo están las piezas conectadas entre sí.
El primero que utiliza esta palabra, por lo menos que nos llega hasta nuestra época, es el sabio Aristóteles. Es un filósofo de origen macedonio, la parte de arriba de la península griega, del Peloponeso, la península griega, en la parte de arriba, actualmente estaría el territorio de Macedonia, Bosnia-Herzegovina, todo lo que antes era la antigua Yugoslavia. Aristóteles nació en Macedonia, era un macedonio, pero joven, muy joven, fue a estudiar a Atenas, a la escuela de Platón llamada la Academia. Entonces, prácticamente la vida profesional de Aristóteles, aunque nace en Macedonia, se desarrolla en Atenas. Discípulo de Platón, del gran Platón, es probablemente el discípulo más importante y el filósofo más importante después de Platón, ¿no? El padre de la filosofía como la entendemos hoy en día. Denme un segundo. Estoy bien. Muy bien. Esta palabra la encontramos en unos libros que en su conjunto se llaman organón. Aristóteles tiene libros que los técnicos los llaman exotéricos, o sea, libros que se publicaron en su época o que la gente podía leer, y libros esotéricos. Textos que tenían solamente para los estudiantes dentro de su escuela. La escuela de Aristóteles, mientras que Platón tenía una escuela que era la academia donde estudia Platón, Aristóteles, luego ya que es grande y sale de la academia, funda su propia escuela, que se llamó el Liceo. Y tenía libros de texto para la gente, diríamos libros que estudiaban dentro del liceo, y esos libros eran esotéricos, o sea, se llaman esotéricos no porque sean secretos, sino porque eran libros para estudio interno. Y los textos exotéricos eran textos que la gente podía leer por afuera de la escuela, ¿no? Por ejemplo, la ética era un texto que se podía leer por afuera. En cuanto a los libros de lógica, Aristóteles tenía unos libros que no eran tan teóricos, sino que eran más bien prácticos. Eran libros para ayudar a la gente a pensar de una manera ordenada. Fíjense qué interesante. Y esos libros son varios libros, entre ellos, por ejemplo, están los analíticos primeros y analíticos segundos. Hay otro libro que se llama La Tópica, hay otro que se llama El elenco de los sofistas o de los sofismas. Todos estos libros son libros que ayudan a pensar de una manera mejor. Y a ese conjunto de libros que ayudan a pensar de una manera mejor se les llamó organón, porque la palabra organón en griego significa instrumento. De hecho, el órgano musical, el órgano que tocaba, por ejemplo, Juan Torres en los años 70, en los años 80, esos órganos que también oímos en la película del Santo, en las películas del Santo, esos órganos se llaman órganos porque en griego significan instrumentos. Es un instrumento que le pusieron el nombre de instrumento, pero en griego. Entonces, el organón son libros como el de los analíticos, la tópica, en los que Aristóteles expone fórmulas o metodologías para razonar mejor. Entre ellos está, sin duda alguna, el silogismo. Y el silogismo en concreto lo encontramos tanto en la tópica como en los analíticos. Entonces, ahí están las fuentes de donde Aristóteles, ¿no? Donde Aristóteles nos habla y nos expone el silogismo. Antes de entrar en esto, tal vez hay que decir un par de cosas importantes que me gustaría señalar. El silogismo, como está en el organón de Aristóteles, es decir, en los analíticos primeros, segundos y en la tópica, no es el silogismo acabado. Es un silogismo que empieza a formularse en esa época. Pero el silogismo como lo conocemos hoy en día, es producto
del desarrollo y la investigación del silogismo de Aristóteles por un lapso aproximadamente de 17 siglos. ¿Por qué? Porque Aristóteles escribe estos libros en el año 300 antes de Cristo, más o menos en el 250 antes de Cristo. Y luego, desde que los escribe Aristóteles hasta más o menos el año 1400 o 1300, los seguidores de Aristóteles los fueron desarrollando y perfeccionando. Ahorita voy a explicar por qué. Pero diríamos que es como si Aristóteles hubiera descubierto una fórmula de computadora, pero como no había computadoras, durante 1400, 1700 años, 1260 años, estuvieron perfeccionando y calculando el silogismo para que cuadrara de una manera perfecta, de acuerdo a lo que pensaba Aristóteles en un principio. Entonces, les diría, o les digo, que sabemos aproximadamente que la versión más acabada, por ejemplo, está en un texto de un señor llamado Pedro Hispano. Pedro Hispano, que es un autor del siglo XIV, siglo XV más o menos. Y él, a partir del texto de Pedro Hispano, ya se desarrollan todas las versiones nuevas del silogismo, como lo estudiamos nosotros en la preparatoria, como estaba en los manuales de Gutiérrez Sáenz, por ejemplo, o de Adolfo Sánchez Vázquez, lo que era el silogismo estaba allí. Entonces, el silogismo es un instrumento que no estaba acabado en la época de Aristóteles, ¿no? Sino que tardó más de 1000 años en terminar de pulirse, y vamos a ver en qué sentido se fue puliendo. Pero eso es lo que les quiero decir. Entonces, es muy importante esta idea. El silogismo de Aristóteles comienza con el organón, en la tópica de los analíticos, pero se perfecciona hasta casi el principio de la era moderna. Y todavía en el siglo XVIII y en el siglo XIX se seguía estudiando el silogismo con toda esta tradición nueva. Y a finales del siglo XVIII se empieza a hablar del silogismo jurídico. Se empieza a hablar del silogismo jurídico. Pero vamos a ir por pasos, vamos por partes, como diría Jack, el destripador, ¿no? Dice el chiste por ahí. Bueno, entonces voy a explicar cuál es la lógica del silogismo. Fíjense, voy a explicar la lógica del silogismo, para que vean ustedes también de dónde viene el pensamiento con el que Aristóteles estructura su pensamiento. Hay un discípulo de Aristóteles que parece que es muy importante, que se llamó Porfirio. Y él desarrolla una cosa que se llama y se conoce hoy en día como el árbol de Porfirio. El árbol de Porfirio nos muestra cómo el mundo se relaciona o interactúa en el sentido de géneros y especies. Todo en el mundo, según Aristóteles y sus discípulos como Porfirio, encuentran que el cosmos está conectado y organizado por géneros y especies. Y Porfirio desarrolla una cosa que es el árbol, a partir del cual podemos ir entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, lo más elemental de todo es que todas las cosas son. Es el ser de las cosas. Todas las cosas son, todas las cosas existen. Las cosas que no existen, pues no existen, no son, ¿no? O sea, no podemos hablar de cosas que no son porque no existen. Entonces no podemos hablar de algo que no es. Y si ya hablamos de algo, es que ese algo sí es. Por lo menos es esa cosa de la que estamos hablando. Entonces, lo más básico es el ser. Y Porfirio distingue, por ejemplo, entre el ser, lo que son los seres vivos y los seres no vivos. Los seres no vivos pueden ser los metales, pueden ser, por ejemplo, la roca, la piedra, la tierra, ¿no?
Puede haber vida en ellos, pero no son cosas vivas. Puede haber microbios vivos en la piedra, pero la piedra en sí misma no está viva. No es algo que viva. ¿No? El metal no es algo que viva. Entonces, esas cosas son no vivas. Y las cosas vivas, por ejemplo, Porfirio las distingue entre mortales e inmortales. Inmortales, pues ellos pensaban, por ejemplo, los dioses griegos o los dioses romanos eran seres vivos, pero que nunca morían. Esos no mueren, ¿no? Y luego dentro de los seres vivos, mortales, puede haber una variedad interesante. Podemos tener vertebrados e invertebrados. Y dentro de los vertebrados, podemos hacer una rama grandísima de invertebrados, pero no la voy a ver ahorita. Solamente voy a ver de los vertebrados. Dentro de los vertebrados podríamos hablar de los mamíferos y no mamíferos. Aquí no están en la lista, pero podemos incluirlos. Y dentro de los mamíferos, podríamos hablar de los racionales y de los irracionales, de acuerdo a la clasificación de Aristóteles y de Porfirio. Dentro de los racionales puede estar el ser humano, el hombre, ¿no? Aunque si Porfirio hubiera conocido a mi cuñado, tal vez diría que es un mamífero irracional, ¿no? Pero no va en esa línea. Entonces, dentro de los vertebrados hay racionales, dentro de los racionales está el ser humano, y dentro del ser humano o el hombre están, pues, Juan Abelardo, Octavio, Julieta, Sócrates, su esposa Jantipa, quien ustedes quieran. Ahora, fíjense cuál es la lógica del silogismo. Lo que le pasa al género, le pasa a la especie, ¿no? Por ejemplo, si un vertebrado es mortal, los seres racionales que son vertebrados también van a ser mortales. El silogismo más famoso y a partir del cual se desarrolla todo el pensamiento silogístico es que todos los hombres son mortales. Aquí ven ustedes a la especie hombre, que es una especie de racional, de vertebrado, pero de mortal. Entonces, si al ser humano le toca pasar la mortalidad, porque ese es el género al que pertenece, él pertenece al género de seres que mueren, que son mortales. Sócrates, que es una especie o una subespecie de la especie hombre, le pasará lo que le pasa al género al que pertenece el hombre. Es decir, si todo hombre es mortal y Sócrates es hombre, a Sócrates le tocará también ser mortal. Como verán, esta es la idea básica, conexiones de géneros y especies. Géneros y especies. Vamos a ver otro ejemplo. Puede haber figuras geométricas y figuras no geométricas. Dentro de las figuras geométricas hay algunas cuya suma de ángulos internos nos da ángulos mayores a 180 grados. O una suma mayor a 180 grados. También podría haber algunos menores a sumas de 180 grados. Pero hay figuras geométricas, que la suma de sus ángulos internos nos da 180 grados. Dentro de esas figuras hay no triangulares, pero también hay triangulares. Y las triangulares, ¿no? La suma interna de los ángulos de todo triángulo nos dan 180 grados. Entonces, todo triángulo tiene una suma interna de 180 grados. Ahora, dentro de los triángulos, pues conocemos a escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. Si a los triángulos les toca tener una suma interna de 180 grados y escaleno es un triángulo, entonces a escaleno también le toca tener una suma interna de 180 grados de ángulos internos. Vean ustedes cómo está aquí conectado el universo de los géneros y de las especies. Es así como lo piensa Aristóteles. Todo tiene géneros y especies. Si me preguntan, por ejemplo, en materia jurídica, por darles un ejemplo, es todos los convenios
Todos los convenios, por ejemplo, son actos jurídicos, ¿no? Y el contrato, según el Código Civil, es una especie de convenio. Si a los convenios les toca hacer actos jurídicos, a los contratos también les tocará hacer actos jurídicos, porque lo que le pasa al género le pasa a la especie, ¿no? Esa sería un poco la lógica, y además es un poco la idea de que el silogismo nos explica cómo está organizando, no cómo está organizado el todo y las especies. Es decir, el universo de toda una cosa conectada con sus especies distintas. No sé si hasta aquí hay alguna duda, o no voy muy rápido, ¿no? Muchas gracias, Laura, porque a lo mejor digo yo pues esto lo he repetido varias veces ya, luego no sé si voy lento o voy rápido, pero bueno, no sé si haya dudas hasta aquí de lo que he estado exponiendo, ¿no? Bueno, entonces esta es la lógica del silogismo, esta es la lógica del silogismo. Lo que le pasa al género, le pasa a la especie, ¿no? Y miren, vamos a ver. Déjenme, ay Dios, aquí está. Denme un segundito. Bueno, aquí, por ejemplo, tendríamos una idea parecida, que son los axiomas o principios de un sistema. Los principios son como el principio es como la parte genérica de lo que va a pasarle a todos los demás. Por ejemplo, en el caso de la multiplicación, hay un principio que es el orden de los factores no altera el producto. O sea, no me importa si multiplicamos 7 por 8 u 8 por 7, siempre nos va a dar 56. Entonces, ese es un principio genérico que le pasa a todas las multiplicaciones. Ahora bien, para que se vea, por ejemplo, la idea en el campo jurídico de cómo puede haber géneros y especies en el derecho, voy a hablar, por ejemplo, de un axioma o principio que está en la Constitución. La Constitución dice que todos los mexicanos gozarán de libertad, ¿no? En territorio nacional todo el mundo gozará de libertad. Y hay una norma que se subsume como especie del género libertad. La norma establece que en territorio nacional no habrá esclavitud, ¿no? No hay esclavos. Entonces, eso me parece que está también al principio de la Constitución, el artículo primero. Entonces, todos gozarán de libertad y a eso una especie es que no debe haber esclavitud porque todos son libres, ¿no? Y más adelante hay normas secundarias, por ejemplo, el Código Penal, que tiene una norma que sanciona el delito sanciona el acto de la trata de personas o establece el delito de trata. El delito de trata se subsume como especie a la no esclavitud y la no esclavitud se subsume al principio o al axioma de libertad. Aquí tienen ustedes una muestra de que existe un género o un principio que es la libertad. De la libertad hay un género que es la norma de no esclavitud y la norma de no esclavitud tiene una especie que es la sanción por el delito de trata, ¿no? Es decir, si la no esclavitud depende de la libertad, el delito de trata, por consiguiente, también depende del principio de libertad. Ahí tienen ustedes una forma de relacionar esto. En el campo de la moral, Aristóteles, por ejemplo, razona de esta manera. Dice, hay un principio, una sindéresis, que es el principio jurídico, que es haz el bien y evita el mal, ¿no?
Y dentro de esta norma se subsume, por ejemplo, una máxima: ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo deriva de haz el bien y evita el mal. Y dentro del amar al prójimo puede haber alguna especie, es decir, amar al prójimo es una máxima que es una especie del principio o la primera norma, el género, que es haz el bien y evita el mal. Y hay una subespecie de ama a tu prójimo, que sería una norma moral llamada cuida a los enfermos. Entonces, ahí tenemos el género, haz el bien y evita el mal. Una norma que deriva de ella es ama a tu prójimo, y del ama a tu prójimo se puede inferir cuida a los enfermos. Cuidar a los enfermos es una especie en la que se ama al prójimo, se puede amar de muchas maneras, pero una es cuidar al enfermo. Y amar al prójimo es una forma de hacer el bien y evitar el mal. No es la única, pero es una especie de hace el bien y evita el mal. El ejemplo no es mío, curiosamente es de Hans Kelsen, está en la primera edición de la Teoría Pura del Derecho, en el primer apartado, ¿no? Bueno, ya nos meteríamos en unas cosas de física, pero no voy a meterme en eso ahora. Bueno, vamos a hablar ahora de... Bueno, les quiero poner un ejemplo. Esta lógica se ha intentado, y fíjense la palabra que estoy diciendo, se ha intentado consolidar en el derecho, pero parece que a veces no termina de cuadrar tan bien como quisiéramos. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos el Código Civil. Tenemos aquí el Código Civil. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos entre los artículos del Código Civil a ver, denme un segundo, por favor. Es que son los jefes. Bueno, vean ustedes aquí el artículo 1792 del Código Civil dice: convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar y extinguir obligaciones. El artículo 1793 dice: los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos. Toman el nombre de contratos. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver que los contratos son una especie de convenio. Y luego el código, ya en el artículo 1795 y 1796, pueden ustedes ver que distingue lo que son válidos de inválidos. ¿Se ve? Fíjense, y todavía los válidos los divide en los que se perfeccionan por consentimiento y forma establecida por la ley, y los que se perfeccionan con el mero consentimiento sin forma establecida por la ley. Pero yo luego me pregunto si dentro de los inválidos no puede haber los que se perfeccionan. Bueno, no puede haber imperfeccionamiento. Pero fíjense, cuando vamos hacia el contrato es bilateral o unilateral, solamente son los que se perfeccionan por el mero consentimiento sin forma de lo establecido por la ley. Pero dentro de los que se perfeccionan por consentimiento y forma establecida por la ley, pues yo creo que también podría haber bilaterales o unilaterales, ¿no? Es decir,
si eso fuera cierto, parece que no toda subespecie en el derecho se deriva, se deriva de de una especie genérica o de un género previo. Pero si de pronto tuviéramos que de dos géneros hay dos especies iguales, parecería que el silogismo no es exacto, porque dentro de las dos, tenemos un género, por ejemplo, contratos, y los contratos tenemos válidos e inválidos. Y el género de los válidos sería los que se perfeccionan por consentimiento y los que con consentimiento de la ley y forma de la ley, y los que se perfeccionan sin la forma de la ley. Pero de esos, la ley nos dice que de aquí derivan en contratos bilaterales y unilaterales. Pero los que se perfeccionan por el consentimiento y la forma establecida por la ley, ¿no podrían ser también unilaterales o bilaterales? Si eso fuera cierto, entonces las especies no siguen la lógica que habíamos mostrado en un principio. No sé si ven ustedes cuál es el problema que hay aquí. El tema es que parece que las especies en el campo del derecho pueden servir para dos géneros distintos o tres géneros distintos. Y es que el derecho parece que ha evolucionado no siguiendo el rigor aristotélico, sino que ha evolucionado en razón de las necesidades pragmáticas de la realidad. Entonces, esta teoría del género y la especie funciona cuando claramente tenemos subsunción a un género específico. Pero no todo asunto jurídico parece que se divide tan exactamente por géneros y especies. Sobre todo si ya luego hay subdivisiones que no cuadran del todo. Fíjense, yo hace algunos años recuerdo que en los planes de estudio había contratos, ¿no? Y había una materia nueva que se llamaba contratos atípicos. O sea, había contratos típicos y contratos atípicos. Y luego, como 10 años después, apareció una materia que se llamaba nuevas formas de contratación, porque los contratos atípicos ya eran típicos en ser atípicos, ¿no? Pero luego había otras contrataciones nuevas que no eran atípicas, ¿no? Por ejemplo, el joint venture, ¿no? Que era una forma de contratación diversa, ¿no? O el outsourcing, ¿no? Entonces eran formas de contratación distintas. Entonces, dentro de los atípicos se volvieron género y las nuevas formas se volvieron especie, pero no es una especie directa de los atípicos, ¿no? Es una cosa muy, muy curiosa. Esto es una muestra de que no todo es exacto en el mundo del derecho. Por eso tal vez el silogismo no ha sido tan perfecto en una teoría jurídica. Pero en materia constitucional parece que sí es válido el silogismo, porque es como les decía, hay un principio constitucional y puede haber normas jurídicas secundarias que se subsumen a la norma genérica. Entonces, cuando hablamos de una interpretación o una subsunción jurídica, prácticamente estamos hablando de un razonamiento de silogismo. Prácticamente estamos hablando de ese tipo de razonamiento, ¿no? Que funciona entonces muy claramente en normas constitucionales. Ahora bien, vamos a hablar de un párrafo que apareció en una obra de 1764. Es un párrafo cortititito, de no más de 3 líneas. Es la obra de Cesare de Beccaria, titulada De los delitos y de las penas. Es una obra en la que habla precisamente sobre materia penal. Y en el segundo capítulo, si yo mal no recuerdo, al principio del segundo capítulo, en no más de 3 líneas, Cesare de Beccaria nos dice: en todo delito, el juez debe hacer un silogismo perfecto.
La mayor, es decir, la premisa mayor, debe ser la ley general. La menor, la acción conforme o no a la ley. La consecuencia, es decir, la conclusión, la libertad o la pena. ¿No? Ese es el rastro más antiguo que tenemos del silogismo jurídico. Y ya luego dice Beccaria, cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre. Si vas a meterte a temas de atenuantes, excepciones, ya estás metiéndote en otra cosa que no es el silogismo. A partir de esta distinción, hubo varios autores que muchos siglos después, casi 200 años después, trabajaron este tema. Uno de ellos es Arthur Schopenhauer, este señor Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, en su libro El mundo como voluntad y representación, en la segunda parte del capítulo 10, esto me gusta presumirlo porque cuando me puse a buscar la fuente, me costó un trabajo, tuve que ir a una de las bibliotecas de la UNAM a encontrar una copia de este libro, porque tampoco se encuentra ya fácilmente en el mercado. El mundo como voluntad y representación, en la segunda parte, capítulo 10, dice, fíjense qué dice Schopenhauer, todo proceso judicial, esto lo dice casi 60 años después de Beccaria, y Schopenhauer era un filósofo, no era un penalista, dice, todo proceso judicial suministra el silogismo más formal de la primera figura. Recuerden ustedes esta expresión, ahorita voy a explicar qué es eso de la primera figura. La infracción civil o criminal que causa el pleito es la premisa menor y es formulada por el demandante. La ley para tal caso es la premisa mayor y el juicio es la conclusión. Bueno, esto que dice Schopenhauer es un silogismo jurídico. Y vean ustedes, hay autores como Ulrich Klug o Karl English que trabajan esta idea del silogismo jurídico que hablaba Beccaria y del que hablaba Schopenhauer. Karl English y Ulrich Klug, aquí no tengo una foto de Ulrich Klug porque no la puedo conseguir, pero Klug fueron profesores en las universidades alemanas en los años 30. Y por pura curiosidad, entre 1930 y 1933, Eduardo García Maínez estudió en Alemania con estos señores, bueno, estudió estas teorías del silogismo aplicado al derecho. Y de la obra de Karl English y Ulrich Klug, Eduardo García Maínez publicó 4 libros que son los que han dado la base para lo que nosotros hemos estudiado como silogismo jurídico. Abajo a la izquierda, voy conforme a las manecillas del reloj. Abajo a la izquierda, introducción a la lógica jurídica, donde cita a Ulrich Klug y a Karl English. Y luego, lógica del concepto jurídico, luego lógica del juicio jurídico, y luego al final escribe un texto que se llama Los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica, es decir, en su expresión lógica. Estos 4 libros derivan de lo que García Maínez estudió en Alemania a principios de los años 1930, cuenta la leyenda. Bueno, creo que lo dice él en su introducción al estudio del derecho, al final, en los últimos capítulos, dice que su mamá había vendido, o el analista, el que hace la introducción al libro, dice que la mamá de Eduardo García Maínez tuvo que vender una finca que tenía o un terreno que tenía en Veracruz para poderle pagar sus estudios a su hijo y mandarlo a estudiar a Alemania. Y bueno, esa es la historia de el silogismo jurídico en el contexto que lo hemos estudiado nosotros.
Es decir, si ustedes van a Estados Unidos o Inglaterra, ahí no existe el silogismo jurídico. Y en Alemania, pues el silogismo jurídico surge con Karl Engis y Ulrich Klug. Y de allí lo tomamos nosotros porque pues nuestros grandes próceres, Mario de la Cueva o Eduardo García Maínez, estudiaron esas formas de lógica jurídica del silogismo. ¿De acuerdo? ¿Les parece si hacemos un pequeño receso de 5 minutos, por favor? Y regresamos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Ya estamos de vuelta en nuestro estudio sobre el silogismo. No sé si hasta este punto tengan alguna pregunta, alguna curiosidad, ¿no? Bueno, Antonio Flores, adelante, Antonio, te escuchamos. Sí, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buena tarde a todos. Buenas tardes. Se me hizo muy interesante el tema de César Beccaria de los delitos y de las penas. O sea, ahí cuando habla de que el juez por fuerza de voluntad quiere hacer más de un silogismo, pues dice que abre la puerta a la incertidumbre. Entonces, yo aquí me recuerda mucho los críticos no sé, de la ponderación cuando dicen, bueno, es que cuando valoras dos derechos, digo, tal vez me estoy yendo muy para adelante, ¿no? Pero digo, aprovechando el comentario de esta parte que nunca había visto esta cita de Beccaria y la verdad me llamó muchísimo la atención. No, digo, no lo sé, esa sería la pregunta, de que bajo esta perspectiva, no lo sé, o sea, tal vez se incentivó el formalismo jurídico digamos, de esta etapa del derecho formalista, de la etapa del Estado de Derecho legal, positivista, en considerar esta cuestión, pues, de ver al derecho como matemáticas, de ver al derecho como una especie de fórmula, sí, metodológica, inflexible, ¿no? Y no sé si por el hecho de que César Beccaria señalara que no se puede hacer más de un silogismo, pues no sé, inmediatamente decir, bueno, si no está específicamente el hecho concreto en la norma, pues bueno, no está regulado y no hay una consecuencia jurídica. No lo sé, esa sería mi pregunta. Tal vez si por esa cuestión se estuviera incentivando el formalismo jurídico y bueno, este texto no sé si sería una especie de, de, de fundamento, ¿no? De avisorar en el horizonte un derecho pues cerrado, ¿no? A la valoración. Ese sería mi planteamiento. Muchas gracias. Sí, interesante pregunta la que estás haciendo, Antonio. Si te fijaste, el texto aparece en 1764. Es decir, todavía hay monarquía. La Revolución Francesa es en 1789. Hay una distancia de casi 20 años, casi 20 años. Entonces, también pensemos que el primer código civil formalista es el napoleónico de 1804. Y ya luego creo que viene el Código Penal en 1805, en 1806. Napoleón se mete el Código Civil, el Código de Comercio y luego el Código Penal. Es decir, Beccaria escribe esto antes de la codificación, pero parece que sigue una formalidad normativa, por lo menos en cuanto a la lista de delitos, ¿no? Por lo menos creo que en el campo del derecho penal sí había una lista de delitos claros, y me parece que es un antecedente del formalismo, pero históricamente todavía no existe esta teoría de la codificación. Tienes razón, es la época, llevan más o menos 80 años de distancia, las cosas no eran tan rápidas como en nuestros días. Hoy alguien hace un TikTok y a las 2 horas ya es totalmente insípido y a nadie le interesa. Pero en aquel entonces, pues 80 años, sí existía la idea de hacer un derecho matemático, geométrico. Piensa que la obra de Baruch Spinoza, La ética demostrada al modo geométrico, pues es un texto que se edita más o menos por esta época.
Y un poquito antes, pues estaban las obras de Leibniz, que también era muy riguroso, lógico, matemático. Había una idea de que matemáticamente, de que el derecho podría ser matematizado. Entonces, esto es más en esa línea. Pero sí sienta las bases de una especie de formalismo muy claro, ¿no? Que luego se utilizará. Te diría que considero el formalismo, pero no, porque por la época todavía no se da este positivismo tan radical napoleónico. Pero luego la lectura de Beccaria se cuadrará a esa línea, ¿eh? A esa línea. Bueno, pues muchas gracias por el comentario. No sé si alguien me quiera preguntar algo más para que entremos a ver el silogismo, cómo funciona. Bueno, les decía yo que el silogismo tardó 1400 años, más o menos, un poquito más, porque viene desde la época de Aristóteles. Y Pedro Hispano, que luego será el Papa Juan XXII, me parece, se dice que será el Papa Juan XXII, se centró en establecer como todas las fórmulas de las cuales podía derivar el silogismo. Y les voy a contar, les voy a mostrar cómo se consolida el silogismo en la época del Renacimiento. Propiamente el silogismo en el Renacimiento ya era el silogismo, ¿no? Y vamos a estudiarlo ahora. Bueno, si de pronto voy muy rápido o hay algo que no quede claro, deténganme, por favor. ¿De acuerdo? Bueno, el silogismo se compone de proposiciones. Y las proposiciones pueden ser de 4 tipos. Tipo A, tipo E, tipo I y tipo. Las 4 primeras vocales nos sirven de elementos para clasificar el silogismo. Vamos a ver. Las proposiciones tipo A, y ahí viene la A, es universal afirmativa. Universal afirmativa. Se está afirmando algo de todos los miembros de un género. Por ejemplo, todos los pájaros vuelan. Todos los pájaros vuelan. No hay ningún pájaro que no vuele. ¿O a alguien se le ocurre algún pájaro que no vuele? Todos los pájaros vuelan. Esa es una proposición tipo A. Quiero hacer una aclaración. No es por ustedes, pero tal vez alguien tenga alguna inquietud. Cuando mis alumnos de licenciatura o de la preparatoria, bueno, de licenciatura, me preguntan, ¿y las gallinas, profe? ¿Y las avestruces? ¿Y los pingüinos? Bueno, las avestruces, yo generosamente digo, las avestruces, las gallinas y los pingüinos son aves, no pájaros. El pájaro es una especie de ave. Dentro de las aves hay avestruces, pingüinos, lo que ustedes quieran. Y dentro de las aves está el género pájaro. Y los pájaros vuelan. Y todos los pájaros vuelan. El canario, el periquito, lo que ustedes quieran, ¿no? La guacamaya. Esos son pájaros. La gaviota, el pelícano, esos son pájaros. Entonces, las premisas tipo A son afirmaciones sobre todos los miembros de un género o de una especie. Como todos los pájaros vuelan. Esa es una proposición tipo A. Ahora bien, frente a las proposiciones tipo A, tenemos proposiciones tipo E, que son universales negativas. Por ejemplo, ningún caballo ladra. Ningún caballo ladra. Las proposiciones tipo A y tipo E son universales. Hablan de todos los miembros de un grupo, de un género o de una especie. Todos los pájaros vuelan es afirmativa, tipo A. Ningún caballo ladra es una universal negativa,
se dice de todos los miembros de un género, de una especie, ningún caballo ladra, hasta donde yo sé. Bueno, visto esto, vamos a ver las proposiciones tipo I y tipo O. Las tipo I y las tipo O son particulares. Las tipo I son particulares afirmativas. Por ejemplo, alguna ley se aplica retroactivamente. Por lo menos algunas sí. Y las proposiciones tipo O son proposiciones negativas particulares. Alguna ley no se aplica retroactivamente. Visto esto, tenemos este cuadro básico en el que las universales, las proposiciones universales van arriba. La A y la E van acá arriba. Son universales. La A es afirmativa, la E es negativa. Y abajo van las particulares. La I es afirmativa y la O es negativa. De tal modo que podemos ver que en la derecha la E y la O son proposiciones negativas y al lado izquierdo la A y la I son afirmativas. Las de arriba son universales y las de abajo son particulares. Esas son las 4 proposiciones que puede haber en un silogismo. Y es muy importante que recordemos la vocal con la que se refieren las proposiciones. Las O, singulares negativas, las I, singulares o particulares afirmativas, la E, universal negativa, y la A, afirmativa universal. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Vamos bien? Está fácil, ¿no? Muy bien. ¿A todo el mundo le queda claro las A y O? ¿Sí? Carolina, levantó usted la mano, le escuchamos. Solo para como también que nos pueda ayudar a recordar es que la A y la I vienen de afirmatio y la E y la O de negatio. Entonces los podemos relacionar de esa forma y de esa Ajá. también de esa en esa situación pues podemos hacer nuestro cuadro de oposición. Me encantó la aportación que ha hecho usted, Carolina. Muchísimas gracias. Es buenísima la afirmación que ha hecho usted. La A y la I de afirmatio son afirmativas y la E y la O son de negatio. Buenísima. Me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias por esta aportación. Bien. Ahora bien, vamos a ver dentro del silogismo hay una serie de reglas. Vamos a ver las reglas del silogismo. Son algunas reglas, hay muchas reglas, pero como tenemos poco tiempo, vamos a ver algunas reglas del silogismo. Primera regla, todo silogismo, por lo menos tiene 3 premisas. Aquí puse PM con mayúsculas porque es premisa mayor. Luego tiene PM, P mayúscula y M minúscula, que es premisa menor. Y la conclusión. Todo silogismo debe tener por lo menos 3 premisas. 3. Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Aquí tenemos el ejemplo, la premisa mayor hace referencia al género, todo hombre es mortal. La premisa menor se refiere a la especie, Sócrates es un hombre. Por lo tanto, la conclusión, Sócrates es mortal. Entonces, primera regla, todo silogismo debe tener 3 premisas. 3. ¿No? Segunda regla. En todo silogismo deben caber 3 términos. Esto es una cosa muy importante. No se me pierdan en esto porque esto es esencial. El silogismo tiene 3 términos. Un término mayor,
un término menor y un término medio. Repito, hay tres premisas: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Pero hay también tres términos: un término mayor, un término menor y un término medio. ¿De acuerdo? Vamos a ver. El término medio, voy a empezar por el término medio. El término medio comunica la premisa mayor con la premisa menor. Es decir, el término medio es la palabra o las palabras, que están tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Puede ser una o pueden ser varias palabras. ¿Cuál es el término medio de este silogismo? A ver. Vamos a ver. Carolina, te escuchamos. El término medio sería hombre. Efectivamente, Carolina. El término medio es hombre. Aquí se ve hombre, está en la premisa mayor, y hombre está en la premisa menor. ¿De acuerdo? Ahora, fíjate bien, Carolina, ya que estamos hablando contigo. El término mayor está en la premisa mayor y no es el término medio. ¿Cuál sería ese término mayor? Mortal. Mortal, efectivamente, es el término mayor que está en la premisa mayor, pero no es el término medio. Y el término menor está en la premisa menor y no es el término medio. ¿Cuál sería aquí el término medio? Digo, el término menor. Sócrates. Sócrates. Ahí están los tres términos. El término medio es hombre, que está tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Mortal es el término mayor, que está en la premisa mayor, pero no es el término medio. Y Sócrates, que está en la premisa menor y no es el término medio. Es el término menor, porque está en la premisa menor, pero no es el término medio. Es Sócrates. Ahora, fíjense bien aquí, esto es muy interesante. A la conclusión van el término menor y el término mayor. El término medio nunca pasa a la conclusión. El término medio nunca pasa a la conclusión. Siempre va el término menor y luego el término mayor. ¿De acuerdo? Por eso tenemos a Sócrates, que es el término menor, y Mortal, que es el término mayor. Esa es la tercera regla esencial del silogismo. ¿Qué creo que es importante de estos tres términos? Les voy a decir que creo que es importante. Cuando me ha tocado ver algunos textos, tal vez hay que hacer alguna revisión de algunos ejercicios. Por ejemplo, en el libro del magistrado Marroquín sobre cómo se hace una sentencia, o algunos otros textos de lógica que publican algunas personas que veo que no son expertos mucho en lógica, no tienen términos medios o silogismos. Dicen una cosa que es una premisa mayor, como algo que está en la ley, o denuncian una ley como término mayor, digo, como premisa mayor, y luego afirman algo que está pasando como un término, como una premisa menor. Pero su premisa menor no tiene término medio con la ley. Es decir, el silogismo requiere los tres términos. No es como, aquí tengo la ley, aquí tengo este fenómeno, este caso que me está llegando. No, para que se ajuste el caso a la ley, tiene que haber una conexión de término medio. No es, no, pues es que se infiere, o de aquí se desprende, o uno lo ve. No, eso sería una lógica charra que no tiene lógica. La lógica requiere que así como está en la premisa menor, el término medio se encuentre en la norma. Si no,
pueden ustedes decir que tienen una premisa mayor, una premisa menor, pero si no hay término medio, mis queridas amigas y amigos, no hay silogismo. No hay silogismo. Es muy importante el término medio. En el Tribunal de Justicia Administrativa me tocó dar algunos cursos de lógica, los doy cada año, y siempre el error que me dan cuando me ponen algunos casos, pues me ponen premisas mayores de la ley y cosas que están viendo en los asuntos como premisa menor. Y el error que cometen la mayoría de los casos es que no hay término medio. Y le digo, si no tiene término medio, no tiene silogismo. Parece un silogismo, pero no es un silogismo. Claro, esto no lo dice el Marqués de Beccaria, porque él está hablando del derecho penal, no está dando un curso de silogismos. Él, me supongo que asume que la gente sabe silogismos, ¿no? Pero esto es bien importante, no basta con la premisa menor y la premisa mayor tienen que estar conectadas por un término medio. Ahora bien, miren, por ejemplo aquí, vamos a ver este. Todo el que roba debe ir a la cárcel. Pérez robó. Conclusión, Pérez debe ir a la cárcel. ¿Cuál es el término medio? A ver, quien quiera habla al micrófono y dígame. Robar y robó. Robar y robar, robar y robar, exactamente, robar y robó. Es la misma palabra, aunque no está en el mismo tiempo el verbo, pero es la misma palabra, robar y robó. Entonces, aquí está el dato. Ese es el término medio, ¿no? ¿Cuál es el término mayor? Es igual cárcel. ¿Nada más cárcel? Ir a la cárcel. Debe ir a la cárcel. ¿Y el término menor? Pérez. Exactamente, muy bien. Entonces, vean ustedes, como robó o roba nunca pasa a la conclusión, pero lo que sí pasa a la conclusión es Pérez debe ir a la cárcel. Pasa primero el término menor, que es Pérez, y luego el término mayor, que es debe ir a la cárcel. Profesor, ¿De acuerdo? Sí, tengo una pregunta con respecto a esto, las reglas del silogismo. Bueno, no, esto no es una regla del silogismo, es como el formato del silogismo. Mencionaban que los verbos es porque se supone que mencionaban que las cosas son o no son. Entonces se tenía que utilizar verbos de ser o de deber ser, nunca otro. Creo que lo leí en copy. muy bien, pero ¿qué fue lo que leíste en copy? Ajá, sobre los verbos que se utilizan para conectar los dos términos en cada una de las premisas. Muy bien. Sí, fíjate que Irving Copy es un gran matemático. Es un libro que nos chutan algunos en la preparatoria. No sé dónde lo habrás leído, en la preparatoria o en la carrera. En las dos, en ambas. Ah, muy bien. Es un libro de lógica simbólica muy interesante, el de Irving Copy. Fíjate, quiero mencionarte una cosa que es muy importante. Y esto qué bueno que lo estás tocando, Carolina. Si te fijas en español, tenemos el verbo ser y aquí tenemos debe. Pero fíjate que en inglés ser y estar son equivalentes, ¿no? En inglés sí, be good es ser bueno y estar bueno, ¿no? Como dicen allá en el pueblo. Pero en nuestro español no es lo mismo ser bueno que estar bueno, ¿no? ¿Verdad que no, Laura? No, no es lo mismo ser bueno que estar bueno. O no es lo mismo ser rico que estar rico, ¿no? Es que no es lo mismo ser que estar en español. El español tiene esas ambigüedades y ambivalencias. En el inglés, que es un idioma sintético, fíjate, es muy interesante esto. El inglés, ser y estar, el verbo to be, es equivalente. Ser y estar es lo mismo. Y cuando hablamos de lógica, ser y estar es algo que coincide. La lógica funciona muy, muy bien en lenguajes sintéticos, como sería el inglés, el alemán, el griego, ¿no?
pero cuando lo pasamos a una lengua romance como el español, pues ya no cuadra tanto. En latín todavía tiene sentido, pero en español no. Entonces, esta aseveración que haces es muy interesante, porque sí es cuando es el verbo ser, e incluso estar, y el deber es lo que luego veríamos en una lógica deóntica, que esta la ven Bulígin y al Churrón, que me parece que la van a ver más adelante. Creo que hay un módulo de lógica deóntica, una sesión. Y precisamente esto es muy importante que lo distingamos. Esta regla que tú tienes, que acabas de señalar, sí es una regla válida, sobre todo si lo pensamos en las formalizaciones del inglés. Copy hace lógica simbólica. Y es todavía la precisión matemática es mucho más clara. De hecho, vamos a ver más adelante esta lógica simbólica de Irving Copy. Más adelante veremos a Quine también, que está muy metido en esta lógica, pero son lógicas más avanzadas. Esta es la primera lógica que estamos viendo es esta del silogismo, ¿no? Y esta aseveración de serie está precisamente la lógica contemporánea la van a hacer cascabelear un poco, pero vamos a ver eso más adelante. Pero muchas gracias por la observación, es muy bueno el comentario que acabas de hacer. Muchas gracias. Bueno. Entonces, reglas del silogismo. Vamos a ver otras reglas que ya comenté. El término medio nunca pasa a la conclusión. Luego, por ejemplo, la conclusión siempre sigue la parte más débil. Lo que les decía, primero va el término menor y luego el término mayor. Y luego hay dos reglas muy importantes que funcionan en el silogismo, en la línea aristotélica. De dos premisas particulares no se sigue nada. Es decir, yo no puedo tener dos proposiciones, una premisa mayor tipo I y una premisa menor tipo I. A ver, para que me expliquen esto. Por ejemplo, todo hombre es mortal es una proposición tipo A, porque es universal afirmativa. La proposición Sócrates es hombre, ¿qué tipo de proposición es? ¿A, E, I o es una O? Y Sócrates es una afirmativa particular, está hablando de un particular que es Sócrates, efectivamente. Y la conclusión es una premisa tipo I también, porque está hablando de Sócrates mortal. Solamente la premisa mayor es una premisa tipo A. Fíjese, es una universal afirmativa, todo hombre es mortal. Bueno, estas reglas del silogismo nos dice que si tenemos una premisa menor tipo I o tipo O, y luego una premisa mayor tipo I o tipo O, y luego una premisa menor tipo I o tipo O, ya de entrada, por default, no es correcto el silogismo. Estas son las cosas que tardaron 1000 años en darse cuenta los expertos del silogismo, porque fueron ensayando silogismos y se dieron cuenta que de dos particulares no se puede concluir nada, por lo menos en la regla tradicional del silogismo y la lógica del silogismo. Como les digo, tal vez la lógica contemporánea cambia todo el sentido de la lógica, ¿no? Y otra regla más, de dos negativas no se sigue nada. Si mi premisa mayor es una E, que es universal, pero es negativa, y mi premisa menor es una O, aunque sea particular negativa, como son dos negativas, no puedo concluir nada tampoco. Esas son premisas muy importantes. En el silogismo aristotélico, de dos particulares no se sigue nada y de dos negativas tampoco se sigue nada. Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Adelante, Antonio Flores. Sí, doctor, aquí me queda la duda respecto de la inferencia, o sea, del vínculo
que se sigue entre las dos premisas, ¿no? Entre la premisa mayor y la premisa menor, Sí. que es aquello que permite transitar hacia la conclusión. O sea, ¿dónde quedaría esto? Porque pareciera que al final como que el silogismo implica dar una explicación de cómo es que yo transité de mi premisa universal, o sea, más bien, cómo estoy aplicando mi premisa menor o cómo, digamos, por decirlo así, encaja en la hipótesis general, abstracta, universal, ¿no? O sea, creo que esa explicación, digamos, para explicar el vínculo, ¿no? Entre esa premisa menor, el hecho concreto, y la norma universal. O sea, ¿dónde quedaría, digamos, dentro de este orden? Precisamente el término medio es el que enlaza la particularidad con la generalidad. Por eso es bien importante que el término medio esté bien definido y localizado. Si no hay término medio, no hay justificación de lo que se infiera. Sí, el cual no pasa a la conclusión. Nunca pasa a la conclusión. Muy bien, Precisamente nos permite conectar las dos premisas. perfecto, muchas gracias. ¿De acuerdo? Caro, ¿alguna observación sobre esto? No, creo que Este, queda, digo, a mí me gusta mucho lógica y ajá, estoy así teniendo mi un orgasmo lógico. Entonces, qué pues, barbaridad. Bueno, les estoy entendiendo bastante bien. Entonces, digo, es que si empiezo a sacar, por ejemplo, porque también debe estar el término balanceado, ¿no? Pero eso ya es otra cosa que sinceramente a mí me ha costado mucho entenderlo. Este, pero, vamos bien. Bueno, yo voy bien. muy bien. Bueno, vamos a la parte tal vez más complicada. Espero que no lo sea. Jesús Roberto, perdón, Jesús Robledo, dice la tipo E. Muy bien. Ok. Bueno, fíjense bien. Por la forma en que está redactada, perdón, por la forma en que está redactado el silogismo o la forma en que se redactan las premisas, los silogismos tienen figuras. Vamos a echarle un vistazo a esto. Los medievales las clasificaron en figuras y utilizaron 4 figuras. Vamos a ver estas, vamos a verlo por partes. La primera figura, déjenme decirles cómo está expresada esta forma simbólica. La M mayúscula es el término medio. Por eso es M, porque es el término medio. Ahora, esta T mayúscula es el término mayor. Por eso es una T mayúscula. Y esta T minúscula es el término menor. De aquí ustedes podrán ver que la línea de arriba es la premisa mayor. Aquí abajo está la premisa menor y aquí abajo está la conclusión. Si se dan cuenta, la conclusión es término menor y término mayor. Nunca pasa el término medio. Ahora, ¿por qué es la primera figura? Porque el término medio en esta premisa mayor parece que es sujeto y el término menor es predicado, considerando que el sujeto está primero y luego la consecuencia es el predicado. Y luego en la premisa menor, el término medio parece que es predicado, mientras que la premisa mayor es sujeto, en la premisa menor es predicado. Y el término menor es sujeto. ¿Sí lo ven? Vamos a verlo hacia atrás. Todo hombre es mortal. Quedamos que hombre es el término medio. Aquí, esta es de la primera figura, porque hombre está como sujeto y en la premisa menor, hombre está como predicado. El término mayor aquí en la premisa mayor es predicado, aquí está la T mayúscula, y Sócrates es la T minúscula.
Pasa la T minúscula, el término menor y pasa el término mayor. ¿De acuerdo? Esta es la primera figura, donde en la premisa mayor el término medio es sujeto y en la premisa menor el término menor es predicado. Hay silogismos donde el término medio es predicado tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Hay una tercera figura que es donde el término medio es sujeto en la premisa mayor y en la premisa menor. Y en la cuarta figura, el término medio es predicado en la premisa mayor y sujeto en la premisa menor. Esas son las cuatro figuras del silogismo. Ahora bien, las combinaciones de proposiciones, ya considerando que de dos negativas no puedo sacar ninguna conclusión y de dos particulares tampoco puedo sacar una conclusión, los medievales se tardaron más o menos 1000 años en estar ensayando el silogismo de Aristóteles y sacaron conclusiones e hicieron fórmulas mnemotécnicas en las que vieron qué silogismos son válidos en cada figura, en cada estructuración de una figura. Por ejemplo, en la figura primera, dicen, son válidos los silogismos con estas estructuras. Y aquí lo que vemos son los modos del silogismo. Estos modos, si ustedes ven, son las cuatro palabras: Bárbara, Celaren, Darí y Ferio. Las palabras están estructuradas. A ver, y lo más básico para que ustedes no lo olviden, cada palabra tiene 3 vocales. La primera vocal se refiere a la premisa mayor. La segunda vocal se refiere a la premisa menor, al tipo de proposición premisa menor. Y la tercera vocal es la conclusión. Entonces, en los silogismos que tenemos de este tipo de la primera figura, si el silogismo tiene en la premisa mayor una proposición tipo A, en la premisa menor una proposición tipo A, y la conclusión es tipo A, entonces es válido el silogismo. Vamos a ver la tercera palabra, el tercer modo de la primera figura. Es A, I, I. ¿De acuerdo? Todo hombre es mortal. ¿Qué tipo de proposición es esta? Universal, afirmativa. Es una tipo A, universal afirmativa. La premisa menor es una tipo Particular, afirmativa. que en vocales es la I. la I. Y la conclusión es una tipo I. I. es una tipo I, porque es un particular. Es un Dari. Es Dari. A, I, I. La premisa mayor es una A, I, I. Este silogismo es un modo Darí de la primera figura. Es el Darí de la primera figura. El silogismo jurídico, como lo expresa el Marqués de Beccaria y Schopenhauer, es de la primera figura y es Darí. Déjenme regresarme aquí a unas laminitas antes. Fíjense cómo lo decía Schopenhauer. Todo proceso judicial suministra el silogismo más formal de la primera figura. La infracción civil, o sea, la premisa menor, es la infracción civil o criminal que causa el pleito. La ley para tal caso es la premisa mayor y el juicio es la conclusión.
Pero fíjense que a diferencia de Beccaria, Schopenhauer sí nos dice que es de la primera figura. El Marqués de Beccaria nunca nos dice que es de la primera figura, solamente dice que es la premisa mayor la ley, la premisa menor el caso particular y la conclusión es lo que se resuelve. Ahora bien, entonces, nuestro silogismo, la primera figura puede ser AAA, EAE, AII o ferio. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que el silogismo tenga una premisa mayor que sea la norma jurídica, la premisa menor que sea una premisa, un caso particular y la conclusión que sea un caso particular, eso sería el silogismo jurídico. Pero el silogismo, como lo estamos viendo, puede ayudarnos a hacer subsunciones de cualquier enunciado jurídico, siempre y cuando sigamos las reglas y las figuras. Vamos a revisar los modos de la segunda figura. Son Césare, Camestres, Festino y Barocco. Tercera figura, Darapti, Disamis, Felapton, Bocardo, Ferizón. Y de la cuarta figura, Bramantip, Camenes, Dimatis, Fesapo y Fresizón. Estas palabras, dependiendo de la consonante que tengan delante, se puede reducir a la primera figura. Pero eso es como para otra clase, solamente ver esta reducción de la primera figura, de la cuarta, de la tercera y de la segunda a una primera figura. Todos los silogismos pueden pasar a una primera figura. Pero si no quieren ustedes hacer esto y tienen la enunciación como está, vean si su silogismo es de la primera, de la segunda, de la tercera o de la cuarta figura y vean si responde a cada uno de los modos. Si responde a cada uno de los modos, su subsunción es válida. Si no responde a la subsunción de las premisas, perdón, si no tiene la estructura de los modos en cada una de las figuras, entonces su subsunción no es válida o su inferencia no es válida. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver, todos los perros ladran, ningún gato ladra, ningún gato es perro, por ejemplo. AEE. Aquí tengo una afirmativa, una negativa y concluyo una negativa. Aquí, por ejemplo, ladran y ladran son predicados. Esto es de la segunda figura, ¿se dan cuenta? Esto es de la segunda figura. El término medio es predicado. Todos los perros ladran, ningún gato ladra, ningún gato es perro. AEE. Camestres. Ahí tienen un ejemplo. AEE. Camestres. Bueno. Bueno, aquí hay varios ejemplos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Cómo lo vio Laura? ¿Se complicó un poquito la cosa? No. Bueno, esto lo que quiero decirles es que esto habría que practicarlo. Ahora bien, el silogismo funciona con géneros y especies muy claros. Y funciona con elementos muy, donde tenemos géneros y especies como lo que vimos de la libertad, la no esclavitud y la trata de personas. Eso se podría hacer un silogismo muy bueno y muy claro. Ahora bien, nada más voy a decir esto porque es importante que lo diga. A principios del siglo XX, la nueva lógica, porque hay una nueva lógica matemática, hay otras formas lógicas matemáticas que veremos a lo largo de este diplomado. Las lógicas, hay muchas lógicas. La lógica deóntica, lógica difusa, lógica divergente. Esta es la lógica del silogismo, es la primera lógica que podemos ver. Entre ellas se pueden hacer pedazos, ¿no?
Y hay lógicas modernas que han combinado cosas del silogismo y han traído algunas cosas nuevas. Esto no quiere decir que el silogismo no sea válido. Lo que pasa es que el silogismo pensado de otra manera podría ser más complicado de lo que pensamos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una cosa que hizo Ulrich Klug, este maestro de Eduardo García Maínez, que sacó formas de silogismo como proposiciones. Todos los M son P, que luego podría hacerse teorías de conjuntos. Todos los S son M. Luego todos los S son P. Y luego fíjense que dependiendo, luego empezaron a meter palabras más complicadas. Por ejemplo, Christoph von Sigwart, otro lógico matemático de finales del siglo XIX, principios del XX, dice, si algo es M, entonces es P. Fíjense que aquí el es y el entonces no están en el silogismo. Él está jugando con una figura que se llama condicional. Si A, entonces B. Pero lo hace como una premisa mayor. Dice, si algo es M, entonces es P. Y como premisa menor, otra condición. Si algo es S, entonces es M. Y luego incluye, por lo tanto, si algo es S, entonces es P. Pero fíjense que aquí hay un problema particular. En los dos casos está hablando de particulares de I. Aquí hay I y también I. Son tres premisas tipo I, que en el silogismo de Aristóteles serían inválidas, pero serían inválidas si solamente son sujeto y predicado. Aquí las premisas son como condiciones. Si algo es M, entonces es P. Si algo es S, entonces es M. Y si, por lo tanto, entonces si algo es S, entonces es P. Pero eso no es un silogismo aristotélico. Eso es un silogismo que se está inventando Christoph von Sigwart. Y entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que parecería que las reglas del silogismo planteadas como proposiciones de este tipo, parece que sí son válidas dos premisas particulares, ¿no? Déjenme ver. Hans Kelsen, ya nada más para redondear la idea, Hans Kelsen debate con Ulrich Klug, que es uno de estos lógicos juristas del principios del siglo XX, que tenía su lógica jurídica. Hans Kelsen debate con él sobre el uso del silogismo en algunos casos, pero no en todos los casos, para el derecho. Y hay una correspondencia muy interesante entre Ulrich Klug y Hans Kelsen, que se editó con el título Normas Jurídicas y Análisis Lógico, que además prologa Bulligin. Aquí está la correspondencia Ulrich Klug y Hans Kelsen. Ulrich Klug y Hans Kelsen. Y luego, esta correspondencia se da en los años 50. Y en los años 60, principios de los años 60, en el año 61-62, Hans Kelsen publica este ensayo, que está publicado como librito en Ediciones Coyoacán, que se llama Derecho y Lógica, donde hace una síntesis de lo que debatía con Ulrich Klug, diciendo, el silogismo funciona en algunos casos, pero no en todos los casos del derecho. Funciona en algunos casos, pero no en todos los casos del derecho. Entonces, lo que les he querido decir hasta aquí es que el silogismo aristotélico se perfeccionó casi 1400 años después, 1700 años después de Aristóteles, por toda una labor que hicieron escolásticos medievales. Y que cuando hablamos de géneros y especies claros, no confusos, cuando hablamos de funciones normativas claras, sin excepciones y sin ambigüedades,
el silogismo funciona muy bien, pero el derecho ha sido tan dinámico que hay razonamientos jurídicos que no funcionan tan claramente con el silogismo. En los años 70, el ministro Aguilar Álvarez Bay, un ministro que seguramente ya nadie recuerda quién fue, propuso que todos los silogismos, que todas las sentencias de materia penal se redactaran como silogismo. Esa propuesta duró menos de 3, 4 meses, porque a la hora de tratar de hacerlo en una sentencia, un silogismo, se dieron cuenta que había que tomar una serie de reglas muy precisas y que el silogismo era muy rígido y el derecho tenía algunas excepciones y variables que permitían hacerlo más flexible. ¿Con esto qué les quiero decir? El silogismo es la primera forma lógica que tenemos en la antigüedad, sistemática. Y Aristóteles es un genio. Todavía hoy en día el silogismo funciona en muchos campos, pero en el campo del derecho tiene sus restricciones. Eduardo García Maínez, Ulrich Klug, Karl English hicieron una labor muy importante, pero también creo que se exceden, y esto lo dice Kelsen, cuando quieren reducir todo a un silogismo. Tal vez en esta misma línea está el texto de Marroquín sobre cómo se redacta una sentencia y algunos otros textos de personas que pues se han quedado con esa lectura del silogismo, pero no se han metido en las otras lógicas que veremos a lo largo de este diplomado. Bien, pues hasta aquí mi exposición del día de hoy. Me quedan escasos 2, 3 minutos. ¿Alguien que quisiera decir algo antes de que nos vayamos? ¿No? Antonio está mordiendo la lengua. Dice, bueno, va a haber más cosas adelante, mi estimado Antonio Flores. Vamos a verlo con calma. Muy bien, Laura, levántese la mano. Adelante. Nada más que qué alegría volverle a encontrar. Oiga, doctor, como que me pasé medio año sin diplomados porque ya los había tomado todos. Qué bueno que ya refrescaron. Pues sí, es que ya los tenía todo, como las estampitas, ya tenía todas. Qué bueno que ya hay nueva baraja. Muchas gracias y feliz año. Bueno, sí, además cambiamos los temas. A lo mejor el diplomado es el mismo, pero cambiamos temas y expositores. Ahora me tocó estar por acá. Porque este tema creo que lo daba Ramón Narváez. No, a mí. Ay, ya se quedó congelada la imagen. En epistemología me tocó verlo con usted, sí. Bueno, ahí tienes un ejemplo. Padre. Sí. Pues muchas gracias, bienvenida Laura otra vez a estos diplomados. Bueno, pues les agradezco a todas y a todo su generoso tiempo y nos veremos por aquí. Ayer comenté lo de los links que parece que estaban fallando, espero que ya hayan hecho la compostura, si no, nuevamente lo vuelvo a comentar. No sé si ya se han abierto, ¿no? Bueno, yo lo reviso nuevamente hoy, a ver si ya hicieron las modificaciones. A ver, adelante, Emilio. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. En relación a los materiales que nos comparten a través de la plataforma, Sí. en la mañana tuve oportunidad de darle una lectura de su exposición. Sí. Y veo que hay, son 21 diapositivas las que tenemos en la plataforma, y veo que en su material es un poquito más amplio. Entonces, más que nada a mí lo que me interesa es, yo realmente soy de la generación que no nos tocó en el bachillerato la lógica. Okay. Tomé una clase en la universidad de lógica simbólica que la verdad fue muy difícil para mí, incluso creo que casi la repruebo. Entonces, sí me cuesta un poquito de trabajo a mí el tema. Entonces, ¿alguna sugerencia que usted nos podría dar para los que somos novatos en la cuestión de la lógica para adentrarnos más en esto y no sea tan complicado? Bueno, Emilio, hay un texto que hice con todas estas láminas que se llama Lógica Jurídica en la Argumentación. Está editado por Oxford University Press. Lógica Jurídica en la Argumentación. Y luego, yo te recomendaría, yo hace poco que vi que sí estaba en el mercado otra vez, La Introducción a la Lógica de Gutiérrez Sáenz. Ese libro más fácil para hablar de lógica. Ese, mira, Antonio Flores ahí tiene la lógica jurídica en la argumentación.
Es el libro que editó Oxford University Press. Ahora, más fácil que eso, la introducción a la lógica de Gutiérrez Sáenz. Creo que de todos los libros que hay, es el más facilito de todos. Y yo, la verdad, hasta cito a Gutiérrez Sáenz en mi libro, porque creo que es el maestro de lógica. Sí, una Muy bien. pregunta, doctor. Adelante, Antonio. Sí, lo que pasa es que tengo entendido, no lo sé, que Oxford ya no va a sacar, o sea, creo que está descontinuada, o no sé si ya la editorial ya cerró, no lo sé, por ahí me comentaron. Ah, bueno, te cuento el chisme. Ah, Oxford University Press es una editorial que hace libros para enseñar inglés. En el caso de México, en los años 80 y 90 abrieron la sección de libros de derecho. Y durante casi 25 años desarrollaron, bueno, tienen unos títulos muy amplios. Ahí estaba también Cipriano Gómez Lara y otras cosas de obligaciones, de tantas cosas. Y se hizo de un bagaje muy importante. Pero Oxford cambió de administración durante la pandemia, cambió varias veces de administración, pero durante la pandemia, pues se cayó la venta de libros de derecho, porque pues no, la gente no iba a las universidades. Y los directores de Oxford University Press decían, ¿y por qué vendemos libros de derecho si nosotros nos hemos dedicado a los libros de inglés? Entonces lo que decidieron fue cerrar. Oxford sigue existiendo, pero cerraron la sección de libros de derecho. Pero aquí te cuento otra cosa. Todos los empleados de Oxford y los directivos del área jurídica de la editorial Oxford le compraron, con sus liquidaciones, les compraron a Oxford los derechos de todos los libros y hablaron con todos y cada uno de los autores o sus herederos. Y crearon una editorial nueva que se llama Dicayón. El mismo libro que tú tienes allí va a aparecer con el sello en vez de Oxford como Dicayón. Pero Dicayón todavía no hace su aparición, ya está empezando su aparición, pero muy modestamente porque pactó con Oxford que iban a liquidar todos los libros que tenía Oxford de derecho para que ya empezara a salir los libros de Dicayón. Entonces te diría que todo lo que tenía Oxford ahora está en Dicayón y sí está ya descontinuado en Oxford. Diríamos que todavía hay títulos de Oxford, pero ya cuando se acaben los títulos de Oxford vamos a ver Dicayón otra vez con los mismos libros. Vas a ver las mismas portadas, los mismos formatos. Es exactamente lo mismo, compraron todo. Entonces, el libro por ahí está. Entonces, y todos los de Oxford. Creo que solamente 3 no están y pasaron a Tirante. De ahí en fuera, todo sigue igual. Bueno, sí, pues que tengan muy buena tarde. Estamos a martes. Que sea una excelente semana para todos ustedes y nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. A todos.